lo que conocemos como Domingo de Ramos o Domingo de Palmas, que es un domingo anterior a la resurrección de Jesús. Pero también durante la semana vamos a tener una noche de adoración a la cual yo te animo a que vengas y seas parte. Va a ser el día jueves a las 8 de la noche en planta alta. Si no conoces los accesos, es justo en la entrada, hay un par de escaleras a derecha e izquierda, por ahí puedes accesar. Vamos a tener un tiempo de adoración, de exaltar a Dios. Vamos a tomar la Santa Cena, recordar el sacrificio de Jesús, cómo Él entregó su cuerpo, cómo Él derramó su sangre, no solamente para el perdón de nuestros pecados, sino para la salvación de nuestra vida. Y también quiero decirte del discipulado. Iniciamos la semana pasada, tuvimos aproximadamente 80 personas que iniciaron este discipulado, y eso llena mi corazón, porque como lo hemos estado viendo, nuestra sociedad va a ser transformada no por la cantidad de personas que creen, sino por la cantidad de personas que son discipuladas. Y creo que este grupo de personas están siendo el inicio de algo grande que Dios quiere hacer, no solamente en sus vidas, sino a través de sus vidas. Y va a ser el día lunes. Y normalmente la otra sesión que tenemos disponible es en jueves, pero como el jueves vamos a tener noche de adoración, lo vamos a recorrer a miércoles. Así que quienes toman la sesión en jueves pueden venir o lunes o pueden venir miércoles. Posterior a esa semana vamos a regresar a la normalidad. Si tú dices, oye, yo sí quería venir pero no sabía, no pude, al final vamos a tener el QR, o si producción me puede apoyar ahorita en este momento a poner el QR, aún te puedes registrar, aún puedes venir. Realmente solamente tuvimos la introducción la semana pasada. Esta semana va a empezar lo bueno, y vamos a empezar con ¿quién es Jesús? Jesús le dijo a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Y los discípulos dijeron, pues unos dicen que eres profeta, otros dicen que eres aquí, otros dicen que eres allá. Dice, pero ¿ustedes quién dicen que soy? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es importante que sepamos no solamente conocimiento analítico, sino en revelación, ¿quién es Jesús? Jesús le dijo a Pedro, Pedro, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, eso te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Así que yo te animo a que vengas y seas parte del discipulado. Y muy bien, vamos a iniciar esta semana con esta nueva miniserie que vamos a estar hablando durante estas 2 semanas. Y para ello te voy a pedir si me puedes acompañar a Mateo capítulo 21. Y mientras vas para allá, quiero, no tiendo a hacer esto, pero realmente ahorita que estaba ahí abajo en el tiempo de adoración, en el cierre, lo sentí en mi corazón, decirles, Alan, Nicole, tienen algo que es evidente. Dios está haciendo algo en sus vidas que lo transpiran. Tienen la esencia de Dios en su vida, se transpira, se palpa, se puede ver, y me llena de alegría y me llena de gusto la temporada que están atravesando. Y sé que si ustedes pueden seguir manteniendo este corazón doblegable, moldeable, enseñable, dirigible, Dios los va a llevar a lugares que nunca se imaginaron. Ustedes son como esos amigos que llevaban paralíticos delante de los pies a Jesús y Jesús los sanaba. Y yo creo que muchos que han sido paralíticos en su fe, paralíticos en su alma, paralíticos en su corazón, están encontrando la sanidad en Jesús gracias a su obediencia, gracias a su servicio. Así que los honro por lo que están haciendo y me alegra ver lo que Dios está haciendo en sus vidas. Son una bendición para esta casa. Bien, Mateo capítulo 21. Y vamos a leer esta historia que está peculiar. Estamos viendo mi esposa y yo una serie que se llama La Casa de David y estoy fascinado. De verdad te la recomiendo. Termina Chosen si quieres, pero no sé tú, David es mi personaje favorito. Yo por mucho tiempo le decía a Karina, si yo pudiera hacer una película, yo haría la película de David. Pues alguien ya me ganó y la hizo súper bien. Pero una de las cosas que más risa me causa es cada vez que el profeta Samuel dice, ay, es que Dios es muy gracioso. Y esta es una de esas historias donde dices, de veras que Dios es muy gracioso, tiene un sentido común muy peculiar. Y esta historia la conocemos como la entrada triunfal, ¿ok? Dice, cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos,
Jesús envió a 2 discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente. Allí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, respóndanles: el Señor los necesita, pero que ya los devolverá. Discúlpenme. Luego verso número 4 dice: esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Verso 5: digan a la hija de Sión: mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron y hicieron como lo había mandado Jesús. Llevaron a la burra y al burrito y pusieron encima sus mantos, sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas, por eso le llamamos Domingo de Ramos, de los árboles, y los esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante como la gente que iba detrás gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este domingo, por esta reunión que estamos teniendo como familia, Señor, que hemos podido exaltarte y reconocerte, unirnos, Señor, junto con los ángeles en el cielo, adorarte, Señor, exaltar todos tus atributos, todo lo bello y bueno que tú eres. Señor, en este domingo, cada uno de los que estamos aquí abrimos nuestro corazón, Señor, para ser enseñados, para ser instruidos, dirigidos por ti. Señor, cada debilidad en mi vida, cada problema en mi vida solamente es la evidencia de una necesidad real de ti. Señor, yo te necesito. Señor, sálvame hoy. Háblame el día de hoy en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues esta es la historia. Dice que estaba Jesús ahí con sus discípulos en una aldea, y de estos 12 discípulos tomó a 2 discípulos y les dijo: hey, por favor, vayan a la aldea que está ahí enfrente, y cuando lleguen a esa aldea van a ver una burra y su burrito atados, y cuando lleguen ahí, por favor, desátenlos y me los van a traer aquí. Si alguien les dice algo, díganles: el Señor los necesita, pero ya te los devolverá. Otra versión dice: en cuanto los desocupe, te los va a regresar. O sea, Jesús no se iba a clavar a las burras, no se iba a robar a las burras, nomás iba a usar a las burras. Dile a tu vecino ahí. No, no es cierto. ¿Qué quieres hacer con mi vida, Dios? Nomás te voy a usar, ahorita te voy a regresar. Y ya, van los 2 discípulos obedientes. Dice: hicieron como Jesús les dijo, desataron a las burras, trajeron a las burras a Jesús y pusieron mantos sobre las burras. Jesús se subió sobre este burrito, la cría, no sobre la burra, se subió sobre el burrito. Y cuando iba entrando a Jerusalén, la gente tiraba palmas sobre el camino y gritaban las personas que estaban ahí: Hosana al Hijo de David. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Ahora, ¿qué significa esta palabra Hosana? Que evidentemente no es una palabra en español. Hosana significa: sálvanos ahora. Hay alguien que dice: Señor, yo necesito que me salves ahora. Necesito que hagas algo y no es para mañana. Señor, necesito que hagas algo hoy. Ese es el título de esta conferencia: sálvanos ahora. Ahora, esta declaración que estaba haciendo Jerusalén no solamente era una declaración de adoración diciendo Hosana al Hijo de David, sino que también era una petición, era un clamor de salvación. Era un clamor de necesidad. Era un toque entre te adoro pero me urge. Era un toque entre te adoro pero te ruego que hagas algo por mi vida. Y la razón por la cual la gente alrededor de Jesús está diciendo esto es porque en este tiempo Jerusalén vivía bajo el dominio de Roma. Roma controlaba a los judíos. De hecho, uno de los discípulos de Jesús, Mateo, trabajaba para los romanos cobrando los impuestos, y el pueblo de Israel había caído bajo la opresión
de Roma. Y cuando la gente estaba gritándole a Jesús, Hosana al hijo de David, cuando le estaban diciendo sálvanos ahora, a lo que ellos estaban refiriendo era sálvanos de Roma, por favor. Ellos veían a Jesús como un liberador político. Ellos decían, wow, este es el hombre, porque tenemos que entender que los judíos amaban la ley, guardaban la ley. Parte de la formación de un judío era recitar y memorizar el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Ellos conocían los libros de los profetas, conocían las profecías, sabían. Y aquí la palabra en Mateo no lo deja pasar por alto y dice, para que se cumpliera la palabra, digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burrito. Entonces, cuando ellos ven a Jesús entrar en ese burrito, esa profecía que ellos conocían viene a su cabeza y dicen, este es el hijo de David, este es el enviado del Señor, el cual Dios dijo en su palabra que el reino de David no tendría fin. Por supuesto, entonces empiezan a clamar, pero ellos quieren una liberación política. Ellos quieren un libertador político. Ellos quieren un libertador que venga con espada y que levante un ejército para derrotar a los romanos y acabar con la opresión de los romanos. Pero Jesús quería terminar con otro tipo de opresión. Ellos creían que la opresión más severa que ellos tenían era la opresión de los romanos, pero no se daban cuenta que eran oprimidos por los romanos debido a la opresión de su espíritu, debido a la opresión que había en su interior. Ellos no se daban cuenta que la única razón por la cual vivían ahora oprimidos por los romanos es que era el resultado, eran las consecuencias de sus propias decisiones. Dios ya les había dado una tierra propia donde fluía la leche y la miel, donde ellos eran dueños de sus propias tierras, donde ellos tenían la libertad, pero sus propias decisiones los habían metido bajo opresiones literales, opresiones físicas, opresiones gubernamentales, opresiones económicas. Pero todo esto solamente era el resultado de una opresión mucho más profunda. Y creo que hoy en día vivimos en momentos donde más que nunca necesitamos decirle a Dios, Hosana, sálvanos hoy. Señor, salva mi vida, salva mi alma, sana mi matrimonio, salva a mis hijos. Creo que vivimos en tiempos donde tú y yo no podemos seguir viviendo la vida diciendo, pues es que esto es normal. Porque eso es lo que hacemos a veces con nuestra fe, normalizamos lo que simplemente es común. Pero no es normal para el reino de los cielos. No es normal para alguien que ha rendido su vida y que cree que Jesús pagó el precio justo y necesario para que pueda vivir en libertad, para que pueda tener una vida y vida en abundancia. Y creo que nosotros nos hemos acostumbrado a soportar, nos hemos acostumbrado a sentar el hecho de vivir en opresión en lugar de levantar un clamor y reclamar la libertad que Cristo Jesús pagó por nosotros en la cruz. Y eso es lo que yo hoy quiero recordarte. Y yo sé que todos podemos identificar quizás una necesidad de libertad externa. Quizás tú ahorita dices, no, la libertad que yo necesito es una libertad financiera. Las deudas me están ahogando, las deudas no me dejan dormir. A lo mejor tú dices, yo ahorita la libertad que necesito es libertad en mi salud. Esta enfermedad está acabando conmigo, está acabando con mi vida emocional, está acabando con mi paz, está acabando con la paz de mi familia, de mi esposo, de mi esposa. Y es fácil identificar esas opresiones y necesidades externas. Quizás puedes identificar una opresión externa de familiar o laboral. Pero es importante que entendamos que más importante que nuestra necesidad externa siempre será nuestra necesidad interna. ¿Te acuerdas de este pasaje que ahorita les decía Alan y Nicole? De aquellos amigos que llevaron al paralítico, rompieron el techo y bajaron al paralítico delante de Jesús. ¿Por qué llevaron los amigos a este paralítico delante de Jesús? Lo llevaron porque tenía una necesidad externa, tenía una necesidad física, como tú y yo tenemos quizás ahorita 1, 2, 3 o 4 necesidades externas.
esa es la razón por la cual los amigos llevaron a este paralítico delante de Jesús. Pero ¿qué fue lo primero que Jesús hizo? Lo primero que Jesús hizo, le dijo: tus pecados te son perdonados. Porque Jesús estaba viendo su necesidad primaria. Jesús estaba viendo la raíz profunda de su necesidad. Y por esa razón, Jesús, antes de sanarlo y acabar con su opresión externa, primero le era necesario darle la libertad interna que esta persona, que este paralítico necesitaba. Y por eso le dijo: tus pecados te son perdonados. Porque Jesús podía identificar que su necesidad más esencial no era lo que estaba viviendo externamente, sino la condición en la que vivía internamente. Ahora, no significa que Jesús no resolvió el problema externo. Después de eso le dijo: y para que sepan que el Hijo de Dios tiene autoridad, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y anda. No quiere decir que Dios no quiere resolver quizás tu opresión externa. No quiere decir que para Dios no es importante tu necesidad externa, solamente que para Él siempre va a ser prioridad tu necesidad interna. ¿Estamos entendiendo? Yo sé que todos queremos, y Dios también quiere hacer algo en tu necesidad externa, pero la primera pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cómo está mi necesidad interna? Jesús es el primer interesado en que nosotros podamos vivir en libertad, pero Él quiere traer una libertad de adentro hacia afuera. Mira lo que dice 2 Corintios 3:17: pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Juan 10 verso 9 dice: yo soy la puerta, los que entren a través de mí, está diciendo Jesús, serán salvos. Entrarán y saldrán ¿qué? Libremente, y encontrarán buenos pastos. Verso 10: el propósito del ladrón es robar, matar y destruir, pero mi propósito, pero mi voluntad, pero mis planes es darles una vida plena y abundante. De algo de lo que tú tienes que estar convencido es que el único plan que Dios tiene para tu vida es que tú puedas vivir una vida plena. ¿No es la libertad acaso la manera de vivir una vida plena y abundante? Él es el que está más interesado. Él vino a la tierra no porque lo pedimos, sino porque Él ha visto la opresión en la que hemos estado viviendo. Él mandó a Moisés a liberar el pueblo de Israel de Egipto. ¿Sabes por qué? Porque dijo: he visto la opresión de mi pueblo. Y si alguien está consciente de la opresión o la prisión en la que quizás has estado viviendo, ese es Dios. Y quiero decirte algo: Él ya está haciendo algo el día de hoy para que tú puedas experimentar la libertad y la vida plena que Él tiene planeada para ti. Él no es indiferente a tu necesidad. Él no es indiferente a tu necesidad. Él no es indiferente a tu opresión, a tu prisión. Él quiere hacer algo para que tú puedas tener vida y vida en abundancia. Jesús dio su vida en sacrificio. ¿Sabes para qué? Para que tú y yo podamos vivir en libertad. Eso fue lo que hizo. Me encanta la historia de Jesús y Barrabás, porque eso fue lo que hizo Jesús. Jesús entregó su vida para que Barrabás pudiera salir de la cárcel en la que vivía, independientemente de que Barrabás se merecía la cárcel en la que vivía. Jesús no le importó lo que había hecho Barrabás, no le importó lo que se merecía Barrabás. Él estaba dispuesto a dar su vida en una cruz para que Barrabás pudiera tener libertad, y para que tengamos una vida y que la podamos vivir plenamente, no mediocremente. Jesús no quiere que tú vivas una vida mediocremente. Él quiere que tú vivas una vida plena, llena de propósito y llena de vida. Mira lo que dice Juan 8:32, si puedes ir ahí.
Ahora, antes de leer esto, es cierto que cuando llegamos a Cristo, áreas de nuestra vida vienen a libertad como de manera instantánea. Yo no sé si tú recuerdas cuando le entregaste tu vida a Cristo, pero una de las sensaciones que lo puedes percibir aún físicas es como si te quitaran un chaleco esos de pesas que traes encima. Y sales de ese lugar, sales de ese momento y dices, yo no sé por qué me siento tan ligerito. Y quizás en ese encuentro, en ese toque, experimentas cierta libertad, pero también es una realidad que muchos de nosotros seguimos viviendo en una prisión en muchas áreas de nuestra vida, ¿sí o no? Aún el mismo Pablo, el autor de las cartas más impresionantes de la Biblia, o sea, ese es el mejor escritor de todos, seguía diciendo, Señor, quítame este aguijón. Seguía lidiando con una prisión en su vida. Y el Señor le decía, bástate de mi gracia. Ahora, mira lo que dice Juan 8, verso 32. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La libertad es el resultado de conocer la verdad. Y creo que la palabra de hoy no va a ser mágica, pero sí va a ser reveladora para nuestra vida y va a traer libertad en ciertas áreas de nuestra vida. Quiero que puedas levantar tu fe, puedas levantar tu expectativa y decir, hoy es el día en que voy a salir de esta prisión en la que he estado mentalmente. Hoy es el día en el que el Señor, el Hijo de David, el enviado del Señor, traerá la libertad a mi vida que he estado buscando. ¿Sabes por qué? Porque voy a ser expuesto a su verdad y su verdad me trae libertad. Y yo quiero compartir contigo pasos para que podamos vivir en libertad. No experimentar libertad, sino vivir libertad. Día a día, vivir una vida en libertad. Y es importante entender que estos son solamente unos cuantos pasos para vivir en la libertad. Para vivir en libertad plena, toma una vida. No vas a recibir hoy un mensaje y vas a salir libre de todas tus prisiones y de todas tus aflicciones, porque las aflicciones son parte de nuestra vida, pero es importante que conozcamos la verdad cada día para que podamos vivir en la libertad que necesitamos ante cada prisión que vamos enfrentando. Y estos solamente son 3 pasos de muchos pasos. Dice Salmos, la suma de tu palabra es la verdad. ¿Quieres vivir en mayor libertad? Necesitas mayor verdad. Tu libertad va a ser directamente proporcional a la medida de verdad que es revelada a tu palabra. Y hoy yo quiero compartir 3 pasos de un largo camino lleno de pasos para que podamos vivir en la libertad que Dios quiere para nosotros. Entendemos que no podemos tomar un texto y creer que esta ya es toda la verdad, pero sí podemos empezar con unos cuantos textos que nos lleven a comenzar a vivir en la libertad que Dios tiene planeada para nosotros. Número 1, el primer paso que tú y yo debemos de tomar para poder vivir una vida en libertad es una vida en clamor. Una de las cosas que a mí me hacía reflexionar, pensar, y no voy a decir preocuparme, pero sí cuestionar en medio de la pandemia, es lo que el cubrebocas le hizo a nuestro clamor. Porque yo no sé si tú te acuerdas, pero en cuanto reabrimos la iglesia, reabrimos el auditorio, todos estábamos aquí, pero todos estábamos así nomás, con un cubrebocas que no nos dejaba levantar nuestro clamor. Y me temo que muchos de nosotros quizás ya no tenemos un cubrebocas físico, pero seguimos con un cubrebocas espiritual. Y nos hemos olvidado de clamar. Y como dice el dicho común, el que no habla, Dios no lo oye. Tú y yo debemos de entender la importancia, la relevancia y el poder que tiene el clamor de un corazón que lo busca.
Por eso, cuando estamos aquí en medio de la alabanza, tenemos tú y yo que levantar nuestro clamor en todo lo que somos, en cuerpo, en alma y en espíritu, con brazos, con panza y con todo, ¿verdad? Y aunque cantes, me encanta este dicho de mi suegro y siempre lo digo mal, aunque cantes como Nemesio, feo pero recio. Mira, yo a veces oigo las transmisiones y yo digo, ¿por qué el Chan no me muteó cuando estaba cantando? O sea, ¿qué necesidad de exponerme de esa manera? Pero lo que pasa es que mi clamor no puede ser mediocre. Viene hoy mi victoria. ¿Cuál victoria? ¿Neta? ¿Así celebras tu victoria? ¿Neta? ¿Esa es la evidencia de tu fe? ¿Neta? ¿Esa adoración es un reflejo del Dios todopoderoso que dio todo lo que tiene para salvarte y que puedas vivir en libertad? Neta, eso es lo mejor que puedes hacer para decirle a Dios: sálvame hoy como me salvaste ayer, y estoy seguro que me salvarás mañana. Abre hoy las puertas de los cielos, Señor, así como abriste las puertas de la cárcel en la que vivía. No voy a dar una adoración mediocre. Y vivimos esclavos, vivimos prisioneros porque no sabemos clamar. De seguro el clamor de Pablo y de Silas en la cárcel, encadenados, muertos de hambre y golpeados, no fue no. El terremoto fue el resultado de la adoración y el clamor que había en su corazón, que sacudió los cielos y hizo que los cielos sacudieran la tierra. Nuestro clamor debe de sacudir nuestra vida, nuestra familia, nuestra ciudad, nuestro país. Esta ciudad y este país debe de ser transformado por el clamor, porque cuando el pueblo de Dios clama, Dios se levanta en medio de la alabanza de su pueblo y trae la libertad. Los cautivos son liberados, los enfermos son sanados. Tenemos que aprender a clamar. Mira, el clamor no es estético. El clamor, perdóname que grite, pero es que me apasiona esto. Olvídate que clamando te vas a ver bien. Yo sé, mujer, que le echaste todos los kilos y te lo agradezco. Que wow, hermosas se ven. Pero el clamor nunca ha sido estético. El clamor es el reflejo de un corazón que reconoce su necesidad. Y debemos de estar más preocupados por nuestra condición interna que por nuestra condición externa. Mire, seguro ustedes lo han pensado también. De repente me dicen: oye, no hay nada que puedas hacer ahí te suban las axilas. Porque lo doy todo. Le huele bien. Pero yo me bajo con todo sudado de aquí, con todo. Huelo rico de todas maneras. ¿Quieres vivir una vida en libertad? Vive una vida en clamor. El clamor es incómodo. El clamor es incómodo para ti, porque brincar no es cómodo. Aplaudir no es cómodo. Sostener tus manos por 10, 15 minutos no es cómodo. El clamor no es cómodo para ti. ¿Y sabes qué? Ni para los demás. Porque te tienen que aguantar los olores. El que está enfrente de ti tiene que aguantar tu saliva que le está salpicando la nuca. ¿Sabes qué pasó? Cuando la gente empezó a
Y es que esto nos tiene que dar una idea de cómo era el nivel de clamor de la gente. Hosana al Hijo de David. Aquí viene el Salvador que hemos estado buscando y esperando. Espérate. Era tan incómodo el clamor que los fariseos fueron con Jesús y le dijeron: tienes que calmarlos, tienes que callarlos, son unos intensos. Y a veces tu adoración, deja tú que incomode el de un lado, ni siquiera te incomoda a ti. ¿Qué tipo de clamor era? Que para las afueras de un lugar los fariseos le tuvieran que decir a Jesús: por favor, aplácalos, cálmalos, tranquilízalos. Este debería ser un lugar donde los vecinos se quejan del ruido de nuestra adoración. Este debería ser un lugar donde la corriente del clamor arrastra a los que son cautivos y los lleva a la libertad. ¿Quieres una vida en libertad? Tienes que llevar una vida en clamor. No permitas que nada ni nadie le baje el volumen a tu alabanza, a tu adoración, a tu oración y a tu devoción. Jesús, que les bajen. Si ustedes los callan a ellos, les dijo Jesús, aún las piedras me adorarán. Porque no hay nadie que pueda estar realmente delante de Jesús y se pueda contener en levantar un clamor de adoración. ¿Quieres una vida en libertad? Lleva una vida de clamor. Salmos 34:6 dice: en mi desesperación oré y el Señor me escuchó y me salvó de todas mis dificultades. Ve este Salmo 34:6. ¿Estás pasando por un tiempo de angustia? Mira lo que dijo el salmista: en mi desesperación oré. ¿Qué estás haciendo en tu desesperación? ¿Quejarte? ¿Dar lástima? No, es que nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. ¿Qué estás haciendo en tu desesperación? ¿Qué estás haciendo en tu aflicción? ¿Qué estás haciendo en tu prisión, en tu cárcel que estás viviendo el día de hoy? Porque la única que trae una solución es la oración. Porque dice que Él no cierra su oído, Él inclina su oído a nuestra oración. Dice: y el Señor me escuchó. Y no solamente me escuchó, Dios no solamente me escucha cuando clamo, Dios no solamente escucha mi adoración, sino que Él se levanta, dice, y me salvó de todas mis dificultades. Ante este clamor, yo no creo que es una coincidencia. Ante este clamor, hosana al Hijo de David, Jesús no solamente escuchó, sino que 5 días después nos salvó con su muerte en la cruz. Porque Dios no solamente escucha, Él hace, Él obra a favor de quienes le claman. ¿Quieres ver la libertad de Dios en tu vida? Clama al Señor. Dice: clama a mí y yo te responderé. No es una probabilidad, es una garantía. Tú clamas y yo respondo. Tú me pides y yo obro. Vamos, esto debería darte alegría. Tus palabras son importantes, pero tus acciones son trascendentes. Decirle a tu esposa que la amas es importante, demostrárselo es trascendente. Hay personas aquí que quizás tu papá nunca te dijo te amo, y quizás en alguna forma, en alguna parte lo necesitaste, pero su vida te lo demostró. La manera en la que trabajó, la manera en la que te proveyó, la manera en la que creyó en ti.
¿Sabes por qué? Porque las palabras son importantes, pero los actos, las acciones son trascendentes. Mi pregunta para ti es: ¿cómo es tu clamor? Porque así va a ser tu libertad. Tengo que ir más rápido. Cuando Josafat se unen 3 naciones, rey de Israel, se unen 3 naciones en contra de él. Antes de tener la victoria, cuando eran la minoría, primero hubo un clamor de adoración desde el rey hasta lo último de las familias. Esa guerra no se ganó solamente por su fe, se ganó por su clamor. Hay batallas en tu vida que se van a ganar con intelecto, pero hay batallas que solamente se ganan con clamor, con oración, con adoración y con devoción. ¿Cómo es tu clamor? ¿Cómo es? Y cuando pienses que tu clamor no está siendo lo suficientemente incómodo, ve un paso más profundo, llévalo a un nivel más alto, tu clamor. Lucas 19:39 dice: algunos de los fariseos que estaban entre la multitud decían: maestro, reprende a estos seguidores. ¿Te ha tocado a ti que ves a alguien ahí en la alabanza y dices: híjole, qué intenso? Pues mientras tú lo juzgas, Dios lo aprueba. Es un reto personal por años. Nadie va a brincar más de lo que yo brinco, nadie va a cantar más de lo que yo canto, nadie va a chiflar más de lo que yo chiflo, nadie va a aplaudir más de lo que yo aplaudo. Es un reto personal, pero creo que esto debería ser un reto personal en nuestra vida, porque nadie ha hecho lo que Jesús ha hecho por nosotros. ¿Cómo está tu clamor? El clamor no es estético, pero es un acto que revela la profundidad de nuestra necesidad. Familia de Magdalena, los dejo con Carlos y Reina, quien por cierto ayer cumplieron 33 años de casados. Carlos y Reina, les mando un abrazo, y toda la familia les manda un fuerte saludo allá al Campus Magdalena. El segundo paso, vámonos más rápido, ¿va? El segundo, pues yo soy el que está deteniendo, ¿verdad? Pero bueno, el segundo paso, una fe viva. Número 1, una vida de clamor. Segundo paso, una fe viva. Papás, enseñarles a nuestros hijos es importante, pero vivir nuestra fe es aún más importante. Predicar es importante, pero vivir lo que predicas es aún más importante. Lo que el pueblo quería en el fondo era una libertad política. Querían ser liberados de los romanos. Pero Jesús sabía que la opresión del pueblo no eran los romanos, sino era el pecado en sus vidas. Tú nunca vas a poder ser libre por fuera si primero no eres libre por dentro. Nunca vas a poder ser libre por fuera si primero no eres libre por dentro. Hay personas que son aparentemente libres por fuera, pero son esclavos por dentro. Tú los ves y ves su economía y dices: son libres, sí, pero son libres por fuera, pero no son libres por dentro. Ves sus logros laborales y dices: wow, esas personas tienen libertad. Sí, son libres por fuera, pero no son libres por dentro. La verdadera libertad empieza de adentro hacia afuera. Y es importante que entendamos lo que está sucediendo en este pasaje, porque ciertamente Dios quiere traer libertad a muchas áreas de tu vida, pero para Dios es una prioridad traer libertad en lo interno de tu vida. Y a lo mejor algunos de los que estamos aquí, a lo mejor han estado viviendo una temporada de frustración, porque dices: yo sí he clamado, a mí sí me han callado mi familia, sí me han dicho: ya no seas intenso, ¿para qué sigues yendo a ese lugar? Si mira, sigues donde mismo, nada ha cambiado, sigues con la enfermedad, sigues sin recuperar a tu familia, sigues sin recuperar tu matrimonio, sigues sin recuperar tu trabajo, sin recuperar tu empresa. Y a lo mejor tú dices: yo sí he clamado, pero Dios no me ha respondido. Pero hoy te quiero decir que Dios siempre responde. No hay oración elevada a Dios que Dios no responda. Lo que pasa es que a veces Dios no responde como queremos,
Él siempre responde como necesitamos. Entonces, como Dios no me responde como quiero, es más fácil asumir que Dios no me respondió. Pero Dios siempre nos responde. Los mismos que estaban diciendo aquí, Hosana al hijo de David, son los mismos que 5 días después van a decir, crucifícalo, porque no nos va a dar la liberación que nosotros estábamos esperando. Y a veces nosotros hacemos lo mismo, no con nuestras palabras, pero con nuestro corazón y con nuestros actos. Porque Dios no me sanó, porque Dios no me ayudó, porque Dios no me lo regresó, porque Dios no me lo dio. Entonces yo voy a dejar de vivir una vida en clamor. Pero acuérdate que Dios siempre responde a nuestras oraciones. A lo mejor no como queremos, pero sí como necesitamos. Yo no entiendo por qué Dios no respondió como tú querías. Quizás lo que tú querías era lo mejor aparentemente. A lo mejor pedir por esa sanidad era lo mejor que podía pasar. No solamente tu fe iba a ser ensanchada, sino que la fe de los doctores alrededor de tu vida también iba a ser impactada. Pero algo sí te puedo asegurar, que aunque no fue lo que querías, sí era lo que necesitabas. Sí era lo que tu vida necesitaba. No rechaces las bendiciones de Dios solo porque no vienen envueltas de la manera que tú piensas o que tú esperas. Yo me acuerdo, una sola vez hice esta oración en el camino cuando mi papá estaba desahuciado. Y le dije, Dios, tú sabes que yo no te he hecho esta oración. Toda mi oración a lo largo de este mes ha sido, Señor, tu voluntad, queremos tu voluntad. Pero la realidad es que esto está en mi corazón y tu palabra dice que tú conoces hasta los suspiros. Así que te lo voy a decir, sana a mi papá. Señor, si tú lo sanas, gente va a creer en el poder, porque ya todos nos dijeron que no hay esperanza para mi papá, que no hay posibilidades de que él sea sano, pero si tú haces el milagro, muchos van a creer. Y después de ese momento fue la primera y la última vez que yo hice esa oración. Y cuando mi papá falleció, yo sabía que a lo mejor no era lo que quería, pero sí era lo que necesitaba. Y después pude ver cómo la familia de mi papá comenzó a tener un acercamiento a la búsqueda de Dios por la paz con la que él vivía en los últimos días de su vida. Después tuve una comida con mi hermano y estaba mi esposa y decía, es que ese Javier del que ustedes hablan y ese Javier que yo vi no es el Javier que yo conocí. Y no era lo que yo quería, pero pude entender que sí era lo que la familia necesitaba. Pude entender que todos esos años en los que mi papá oró, Señor, te pido por mis hijos de mi primer familia, te pido por mi hermano, te pido por mis sobrinos. Entendí que Dios estaba respondiendo años después la oración que hace mucho tiempo se había hecho. Porque muchas veces Dios no responde como queremos, pero Dios responde como necesitamos. Mateo 21:22 dice, ustedes pueden orar por cualquier cosa. Algo que le hemos enseñado a nuestras hijas: cada vez que quieren algo, nosotros nos quitamos la bronca de encima y le decimos, mija, pues pídeselo a Dios. Papá, queremos ir a Disney, mija, pues pídeselo a Dios. Pero la palabra nos dice, oren por cualquier cosa, y si tienen la fe, lo recibirán. Mateo 21, este mismo capítulo que estamos leyendo, el verso 1 al 2, dice, mientras Jesús y sus discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a la ciudad en el monte de los olivos. Jesús mandó a estos dos que se adelantaran, vayan a la aldea que está allí, y les dijo, en cuanto entren verán una burra atada junto a su cría, desaten a los 2 animales y tráiganmelos. Mira, Jesús tenía un plan con esta burrita. Dime si no tenemos esperanza. Hasta para un animal, para un burro, Jesús tenía un plan. ¿Tú crees que Dios no tiene un plan para tu vida? Dice, pero lo primero que tienen que hacer es desatar al burro. Familia, Dios te quiere usar, pero primero te tiene que desatar. Dios te quiere llevar a nuevos lugares, pero primero te tiene que liberar. Lo que
el burro representa en la Biblia es la carnalidad, es la necedad, es la terquedad, es la rebelión. Y Dios primero nos tiene que liberar de la carnalidad para podernos usar. Y todos los que llegamos a la iglesia tenemos un burrito dentro. Todos los que estamos aquí, hay una área en nuestra vida que seguimos siendo 100% carnales, seguimos siendo bien necios, bien tercos. Y Dios quiere usar nuestra vida y quiere llevarnos a nuevos lugares. Pero lo primero que tú y yo tenemos que hacer es dejarnos liberar. Que Dios traiga libertad en esa área que estás batallando, en esa área quizás económica, en esa área de incredulidad, en esa área sexual, en esa área de adicción, en esa área de rencor. Necesitas dejar que primero Dios corte ese lazo de carnalidad para traer la libertad, y entonces que Él te pueda usar. Y me encanta porque Jesús se adelanta y dice: ¿y sabes qué? Cuando vayan y desaten las burras, si alguien les dice algo, díganle que el Señor las necesita, que ahorita se las va a regresar. ¿Sabes por qué? Porque hay a muchos que les va a incomodar que Dios corte las cadenas de tu vida. Hay a muchos que les va a incomodar que el burrito sea desatado. Hay muchos amigos tuyos que les va a incomodar que Dios desate las cadenas de tu vida, porque tu libertad les va a hacer ver la esclavitud en la que ellos han estado viviendo. ¿Qué son las áreas en las que tú sigues viviendo prisionero? Necesitamos una vida de fe. Una persona atada espiritualmente no puede avanzar. No importa a qué has estado atado, familia, o por cuánto tiempo has estado atado. No importa si dices que yo toda mi vida he batallado con mi identidad. Veo en el espejo y veo una cosa, pero me siento otra cosa. No importa cuánto tiempo te has sentido atado en un tema económico. Es que mi abuelo fue pobre, mi padre fue pobre, y yo voy a ser, y mis hijos serán pobres. No importa cuál es que llevo 20 años lidiando con inmoralidad sexual. Llevo 20 años levantándome y volviendo a caer, levantándome y volviendo a caer. Quiero decirte, no importa cuánto tiempo has estado atado, Dios hoy quiere traerte una verdadera libertad a tu vida. El precio que Él pagó en la cruz, pagó el precio de nuestra libertad. Y hoy vas a ser libre en el nombre de Jesús. Hoy cadenas se rompen en el nombre de Jesús. Hoy hay sanidad en el nombre de Jesús. Hoy vas a ser liberado en el nombre de Jesús. Cadenas que te han atado y que no te han permitido llegar a los lugares que Dios tiene planeado para tu vida, hoy vas a ser libre en el nombre poderoso de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. Puertas van a ser abiertas en el nombre de Jesús. Pidan con fe y recibirán lo que han pedido. Hay alguien que hoy dice: yo ya me cansé de vivir en esta prisión. Yo ya me cansé de vivir atado como un burro que no tiene libertad, que no puede vivir la vida plena y los sueños y los planes que Dios tiene para su vida. Hoy puede ser libre en el nombre de Jesús. Hoy puedes ser libre en el nombre de Jesús. Pero estos discípulos no solamente escucharon, no solamente tuvieron una fe viva para ir a buscar a las burras, sino, ¿sabes qué más hicieron? Tuvieron un espíritu de obediencia. Número 1, una vida de clamor. Número 2, una vida de fe. Y número 3, una vida en obediencia. Mi libertad es proporcional a mi obediencia. Yo no estoy diciendo que creer no nos lleva a la libertad. Solo estoy diciendo que no es suficiente creer la palabra, sino es necesario hacer la palabra. Dice: había dos hombres, uno construyó
su casa sobre la roca y otro sobre la arena. Obviamente sobre la roca representa la palabra de Dios, Cristo Jesús, y otro sobre la arena son ideologías, son ismos, son modas, son tendencias, son movimientos, son culturas. Dice, y vinieron los ríos, soplaron los vientos, llegaron las olas y azotaron estas casas. Dice, la que estaba construida sobre la arena se derrumbó, pero la que estaba construida sobre la roca permaneció. Quiero que veas, la diferencia no fue que una construyó y la otra no. La diferencia fue el fundamento sobre el que ellos construyeron. Es que uno fue obediente aunque fuera difícil. Es más fácil construir sobre la arena. Sobre la arena en 10 minutos nos armamos un castillo. Dice, pero el que construyó sobre la roca es aquel hombre que escucha la palabra y la pone por obra. Lo que le va a traer la libertad y la solidez a tu vida no solamente es escuchar la palabra, es hacer la palabra. Eso es lo que va a hacer la diferencia en nuestra vida. Por lo general, una persona que vive atada, aún siendo una persona de fe, estoy hablando de ti y de mí, por lo general un cristiano que está atado donde no está aplicando la palabra en su vida. Si fuera el cuerpo, si estás atado del pie, es porque del pie es donde no estás aplicando la palabra en tu vida. Si estás atado en tus pensamientos, es porque no estás la palabra haciendo la función que debe hacer sobre tus pensamientos. Por ejemplo, un cristiano que vive atado al rencor es un cristiano que no está aplicando la palabra en su vida con respecto al perdón. Si ves, o sea, tengo un problema del rencor, no puedo perdonar, no lo puedo superar, no lo puedo dejar ir. La única razón por la que vives prisionero del rencor es porque no has sido obediente a la palabra del perdón. Porque no es necesario saber que debo perdonar para poder vivir en libertad. Muchos quieren libertad, pero no todos están dispuestos a obedecer. Muchos anhelan libertad, pero no todos están comprometidos a obedecer. Estos discípulos estuvieron comprometidos. No solamente fueron, buscaron, encontraron y desataron. Ahí en la planta, quizás sin ahí en la planta no hay nada que me caiga más gordo que me digan no hay. Sí hay, ahí está, búscale bien. Pero hay una diferencia entre disposición y compromiso. Hay gente que está dispuesta a ir a asomarse y regresar y decirte no hay. Pero hay gente que está comprometida a decir, si Dios dijo que hay, ahí hay. Y si Dios dijo que lo iba a hacer, Él lo va a hacer. Y voy a permanecer y voy a prevalecer y no voy a dejar que nadie me detenga de hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. No entiendo cómo es más bienaventurado dar que recibir, pero si Dios lo dijo, yo lo creo y voy a vivir una vida de manos abiertas y de generosidad. Yo no entiendo cómo voy a pasar por alto todas las ofensas. Lo único que va a hacer eso es que todo el mundo abuse de mí, pero Dios dijo que me conviene pasar por alto las ofensas. Y si Jesús consideró que en el lugar más injusto de la tierra que ha existido, que es la cruz, consideró importante decir perdónalos porque no saben lo que hacen, entonces yo también voy a vivir una vida que está dispuesto a perdonar y a pasar por alto las ofensas. Un cristiano que vive preocupado es porque es un cristiano que no ha aplicado la palabra en su vida. Un cristiano que vive preocupado es un cristiano que no está aplicando la oración, como dice Filipenses 4:6. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Si tienes tiempo para preocuparte, tienes tiempo para orar. El mismo tiempo que estás aplicando, invirtiendo para preocuparte, tienes que convertirlo en un tiempo para orar.
Tu preocupación no debería ser una cadena, tu preocupación debería ser un recordatorio de tu oración. El viernes en la noche me acosté con unas broncas de la planta. Y unas broncas fuertes. 2 broncas. Una con un camión en Estados Unidos y otro con un camión que teníamos que enviar. Y a la 1 de la mañana desperté lleno de ansiedad y de preocupación, pensando porque me decían que no estaba el producto que teníamos que enviar. Y yo decía, es imposible, no se pueden haber robado ese producto. Pero por otro lado decía, tengo el compromiso, lo tengo que entregar. Y yo empezaba y decía, Emanuel, cálmate, es la 1 de la mañana, no puedes hacer nada, nadie puedes despertar, no es el momento para mandarle un correo al cliente y decirle que no le vas a poder enviar. Cálmate, decía, Señor, ayúdame a entender que no hay nada que yo pueda hacer, ayúdame a descansar, necesito dormir. Me dormía y a las 2 de la mañana otra vez abría mis ojos y lo primero que venía es, ¿dónde está el pulpo? ¿Dónde está? ¿Qué pudimos haber hecho con él? Y yo volví a empezar a hacer cuentas, compramos tanto, enviamos tanto, y luego empezaba, Señor, nada puedo hacer ahorita, Señor, dame, ayúdame, quiero dormir, por favor, me quiero dormir, quiero descansar, mañana es sábado. A las 4 de la mañana otra vez, ¿dónde está el producto? ¿Cómo le voy a hacer? Se va a enojar el cliente. Ya me había dicho que de todos los productos el que menos podía faltar era ese. Y yo, Señor, ayúdame. A las 5:30 me vuelvo a levantar. Dije, ¿para qué me estoy haciendo menso? Me levanté, me bajé a la cocina, abrí mi Biblia, tomé mi cuaderno y empecé a leer la palabra, a escribir la palabra, a hablar con Dios. Dice el Salmo 32: en Dios haya descanso mi alma. ¿Y sabes qué? Nada cambió por fuera. Sigo con la bronca allá y con la otra bronca por allá, pero todo cambió acá adentro. Todo cambió acá adentro. Y vino claridad y vino paz. Bueno, voy a hacer esto, voy a hacer aquí, voy a hacer allá. Y las cosas se empezaron a acomodar. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué estaba en ansiedad y no podía dormir? Porque estaba atado a la ansiedad. Pero la libertad para la preocupación es la oración. Hay personas que están atados a la austeridad porque no aplican la generosidad. Hay personas que hacen y no prosperan. ¿Sabes por qué? Porque no aplican la verdad de la palabra de la generosidad en su vida. Lucas 6:38 dice: den y recibirán. ¿Quieres recibir? Tienes que dar. Es una ley divina. Yo sé que en las matemáticas naturales dar no es igual a más. Dar es perder. Pero en el reino de los cielos, dar da igual a recibir. En el reino de los cielos, más bienaventurado es, quiere decir 100 veces mejor es dar que recibir. Luego dice: lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más. Es que lo que pasa es que cuando yo doy así, abro lugar para recibir así. Será desbordante y derramado sobre el regazo. Dice: la cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. La Biblia no es una varita mágica. Los versos no son una varita mágica. Los versos, la verdad, es una parte de la ecuación que, sumada con nuestra obediencia, nos da igual a la provisión y el milagro de Dios y la libertad de Dios en nuestra vida. Ponte de pie, con eso termino. Sé que me extendí algo, como habitualmente lo hago, la verdad, pero creo que es importante. La palabra sin aplicación produce desilusión. Y quizás tú has vivido desilusionado de la palabra, porque tú oyes aquí, pues no, que Dios vino para que tenga una vida y que la tenga en abundancia.
¿Qué no dijo ahí Emanuel que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida? ¿Qué no dijo Emanuel que con todo con lo que pise la planta de mi pie será mío? Sí, pero en ese mismo verso dice: solamente una cosa te mando, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes. Medita en este libro de la ley de día y de noche, y entonces todo lo que tú hagas tendrá éxito. La palabra sin aplicación trae desilusión, pero la palabra con aplicación produce liberación. Cambia circunstancias, cambia vidas. Muchas personas llegan a la iglesia y se desilusionan de Dios porque muchas personas escuchan la palabra pero no aplican la palabra. Pero el problema, familia, nunca es la palabra, siempre es el corazón que se resiste a aplicar la palabra. Cerramos con una oración. Y si tú estás hoy ahí y tienes un tema personal en el que dices: yo la verdad, yo estoy cansado de vivir en esta prisión, estoy cansado de vivir en la prisión de mis pensamientos, estoy cansado de vivir en la prisión de la depresión, estoy cansado de vivir en la prisión de mi ansiedad, estoy cansado de vivir en la prisión de la inmoralidad sexual, estoy cansado de vivir en la prisión de la enfermedad, de la pobreza, del divorcio. Estoy cansado de vivir en la prisión de la división. Y quieres que hoy Dios traiga libertad a tu vida. Te voy a pedir que hagas esta oración conmigo. Si tú y tu esposa o tú y tu esposo están viviendo una temporada difícil matrimonial que se ha estado sintiendo como una cárcel, número uno, te digo, aquí nadie te va a juzgar. Todos los matrimonios pasamos temporadas difíciles, temporadas en las que parece que no nos podemos poner de acuerdo, temporadas en las que parece que no nos podemos entender. Pero tú sientes, sabes que estamos viviendo una prisión, estamos viviendo atados, algo no nos está dejando ir a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, en nuestro matrimonio. Te voy a pedir que ahí junto a tu esposa la abraces o se tomen de la mano y vamos a orar hoy por libertad. Vamos a levantar un clamor y le vamos a decir: Dios, hosana, sálvanos ahora. Señor, tú eres el único que puede salvar mi vida. Tú eres el único que puede romper estas cadenas que parecen invencibles. Señor, tú eres el único que puede traer la libertad a mi vida. Señor Jesús, que el mismo poder, el mismo espíritu que te levantó de entre los muertos, el mismo espíritu que sacó a Lázaro de esa tumba después de estar casi podrido allá adentro, después de que todo el mundo lo había dado por muerto, que ese mismo espíritu que multiplicó aquellos panes y aquellos peces, que aquel mismo espíritu que levantó al paralítico lisiado, Señor, que aquel mismo espíritu que le dio vista a los ciegos, ese espíritu hoy traiga libertad a mi vida. Vamos, levanta tu clamor, dile: Señor, yo quiero vivir en la libertad que tú tienes planeado para mi vida. Vamos, no estás clamando, no estás pidiéndole a Dios realmente con todo tu corazón. Levanta tu voz. Si me puede apoyar el equipo, levanta tu voz. Levanta tu voz y dile: Señor, yo quiero vivir en la libertad que tú tienes para mi vida. Señor, que tu libertad sea evidente sobre mi vida, sea efectiva, sea eficiente hoy sobre mi vida. Señor, aquí están mis cadenas, estas adicciones, estas tentaciones, estos hábitos, estos patrones. Señor, hoy aquí están. Declaro libertad en el nombre de Jesús. Declaro libertad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, toda opresión es derribada. En el nombre de Jesús, toda muralla es derribada. En el nombre de Jesús, toda maldición es rota. En el nombre de Jesús, libertad en esta casa. En el nombre de Jesús, libertad sobre cada familia. En el nombre de Jesús, libertad sobre cada cuerpo. En el nombre de Jesús, libertad sobre cada economía. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Vamos una vez más. Reconoce su nombre. No hay otro
otro nombre. Libertad en el nombre precioso, poderoso de Jesús. Que toda lengua confiese el nombre de Jesús. Vamos, decláralo. Toda rodilla se doble, que toda lengua confiese. Vamos, familia, que se escuche tu clamor. Seguimos. Toda rodilla. Vamos, eso no es un clamor. Puedes clamar, puedes cantarle, adorarlo con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo tu cuerpo, y decirle que toda rodilla se doble, que toda lengua confiese el nombre de Jesús. Toda rodilla se doble, que toda vamos familia, que se escuche tu clamor. Hay libertad en el nombre de Jesús. Hay libertad en el nombre de Jesús. Cadenas están siendo rotas. ¿No lo ves? Él está haciendo algo nuevo en tu vida. Quizás no lo logras comprender, no lo logras entender, pero su nombre, en ningún otro nombre hay salvación más que en el nombre de Jesús. Señor, yo te pido por cada familia. Señor, yo te pido por cada familia que ha estado viviendo atada a cualquier prisión, a cualquier aflicción. Que tu poder se manifieste en esas prisiones de su vida, Señor, y que a ti sea toda la gloria, toda la honra por los siglos de los siglos. Señor, te adoramos, te exaltamos y te agradecemos por lo que tú estás haciendo en cada familia. En el nombre de Jesús, amén.